Muchas gracias por estos minutos para el Universal Deportes. Alan, A ti, Edgar. desde tu mirada como editor, ¿por qué 2025 fue un año distinto, ¿no? Para el deporte mexicano? ¿Y qué lo hizo visualmente irrepetible? Mira, yo creo que fue distinto porque presentamos resultados bien interesantes a nivel internacional con respecto a varias disciplinas, ¿no? A mí me parece que fue un año destacado para varios atletas y eso lo hizo completamente distinto a otros años, ¿no? Teníamos a Isaac del Toro, por ejemplo, destacando en el ciclismo. También estaba Osmar en los clavados, que me parece también tuvo una actuación impresionante y eso fue muy destacado. Por un momento, aunque fue breve, tuvimos el traspaso del fútbol femenil más caro. Entonces, eso también me parece que fue una gran noticia. Y en términos generales, me parece que el deporte mexicano tuvo resultados importantes que hicieron que destacara eh, visualmente y en cuanto a trascendencia, ¿no? Ahora, como editor, ¿qué buscas exactamente en una imagen para poder decir esta foto sí representa, ¿no? Quizá ese pulso, ese latido del deporte mexicano. Mira, primero tenemos que ir por la técnica, eso es fundamental. Que la foto esté bien tomada en términos de iluminación, de velocidad, tú sabes, el triángulo, ¿no? de exposición, la manera en la que está compuesta, pero también tienes que buscar las emociones, tienes que entender qué te está expresando esa imagen, si verdaderamente está dando a conocer lo que tú quieres informar a la gente, ¿no? O a los distintos medios. Entonces pues buscamos todo eso, la capacidad también del fotógrafo para ser creativo, que creo que es algo que distingue muchísimo a Getty, ¿no? Con respecto al trabajo que se hace en general con el mundo editorial y fotográfico en deportes. Em, Hay impacto, que sean imágenes impactantes, por supuesto, que sean distintas, pero insisto, también tiene que haber emoción en la foto, ¿no? Muchas veces tenemos una imagen que probablemente técnicamente es maravillosa, pero es eso, una foto que nos pone un cuadro ahí y listo, ¿no? Y en otras tenemos una imagen de Alexis Vega gritando, ¿no? Que probablemente sea la foto más sencilla de tener, pero te está mostrando la emoción de un campeón, ¿no? De un jugador que pasó por muchísimas cosas y que ahora tiene la oportunidad de levantar el trofeo. Entonces, son varios factores los que debes tomar en cuenta cuando estás determinando cuáles son las fotos más destacables. Ahora, en Getty Images trabajan con una narrativa global. ¿Cómo se edita lo local, México, para que dialogue con audiencias pues internacionales, ¿no? Para que también no se pierda esa identidad. Mira, en el caso de México, el deporte mexicano, lo que tratamos de hacer mucho es sí buscar la imagen espectacular. Necesitas destacar que también suceden cosas interesantes en México, ¿no? En ese sentido, sí es muy minucioso porque además los deportes que cubrimos en México son, en términos generales, un poco más limitados en cuanto a cantidad. ¿Me explico? Entonces, en el caso de la Liga MX, todas las semanas sin falta, hacemos un board, creamos una selección de 20 imágenes que creemos que son las más impresionantes y después las reducimos, ¿no? Y reducimos el número a tres o cuatro y vamos tratando de elegir cuáles son las que están mejor tomadas, pero también las que son más impactantes. Y con eso definimos o tratamos de mostrarle al mundo lo que está ocurriendo en México. Ahora, hay otras disciplinas, ¿no? Como el tenis. El tenis también es un deporte muy importante, muy interesante y que da muchísima fotografía. Entonces, siempre terminando, por ejemplo, el abierto de Acapulco, lo mismo. Tenemos una selección de 30, 40 fotos de lo que fue todo el torneo y con base en esas imágenes nos sentamos a decidir cuál es más impresionante, cuál está mejor tomada. Y también tiene que ver mucho los personajes, por ejemplo, en el caso del tenis, ¿no? Nos ayuda mucho cuando vienen eh, jugadores que están dentro del top 10. Eso también muestra al mundo que México es un lugar interesante para venir a hacer deporte o para participar en los torneos que hay. Mencionabas algunos deportes que no son tan populares, por ejemplo, el caso de Donovan Carrillo o Isaac del Toro, ¿no? Pues que muestran así que estas disciplinas que no siempre dominan la agenda mediática, el día a día,
¿Qué papel juega la fotografía en abrirle espacios a estos deportes? Justo eso, darlos a conocer a las audiencias a las que no llegan. Fíjate que es curioso, por ejemplo, con el tema del ciclismo, porque sí creo que es un deporte global con un nicho más pequeño, pero que en México no despertaba muchas pasiones, ¿no? Demasiado interés. Y la fotografía ha jugado fundamentalmente esta idea de que ahora el mexicano tiene de, mira, existe el ciclismo, existe este muchacho que además lo está haciendo maravilloso y encima ves una foto maravillosa con un ciclista que va perfilado hacia un lugar para tomar una curva o lo ves en medio de un pelotón, eso por supuesto que despierta mucho la atención de la gente, ¿no? Por eso es tan importante que la fotografía se mantenga siempre con una selección muy puntual, ajá, para poderle llevar a la audiencia, no cantidad, porque la cantidad no siempre es calidad, ¿no? Entonces queremos llevarle calidad. Y creo que eso es fundamental para que disciplinas que no son tan destacadas llamen la atención. Ahora, de estas 10 imágenes que seleccionaron, de esas 10 imágenes que pues ya van a quedar ahí marcadas para este 2025, al revisarlas, ¿hay alguna que te haya sorprendido a ti por su fuerza narrativa o por lo que terminó representando en el año? Mira, de estas 10 revisemos la de Osmar Olvera. Ujú, No es todavía la final, son los preliminares, pero la imagen es impactante porque Osmar está haciendo un gesto, está apretando los dientes y está cerrando los puños. Él sabía perfectamente que acababa de tirar un muy buen clavado, ¿no? La imagen técnicamente, en cuanto a emociones, es impresionante porque está tomada en un momento justo y encima te muestra la emoción que el deportista está teniendo en ese momento, ¿no? Para mí es una de las más impresionantes. Y hay otra que por gusto personal me parece maravillosa, es la de las siluetas ujú. de Charles Leclerc. Esa foto me parece que es maravillosa porque incluso para los aficionados, por ejemplo, de la Fórmula Uno con solo ver, me parece que con solo ver la silueta identifican perfectamente quién es. Es una foto técnicamente muy bien tomada que me parece espectacular también. Ahora, para que un fotógrafo no caiga simplemente en lo mismo, vamos, en disciplinas como clavados o fútbol, ¿no? Siempre se fotografía, por ejemplo, el personaje cayendo o el futbolista festejando, ¿no? Eh, ¿Cómo evitar que se caiga siempre en esa misma narrativa o qué decirle a los fotógrafos para que saquen otros ángulos diferentes a lo que ya se ha plasmado en el día a día? Sí, eso es muy importante. Y en Getty tratamos muchísimo de impulsar la creatividad del fotógrafo. Nos gusta escuchar al fotógrafo. Entonces, por ejemplo, cuando yo asigno una cobertura, platico con el fotógrafo al que le toca hacerla y siempre escucho sus sugerencias y opiniones, ¿no? Tenemos un partido de fútbol, que sabemos que va a pasar lo mismo de siempre, pero probablemente el juego se va a llevar a cabo entre las 5 y las 7 de la noche cuando la luz comienza a cambiar, ¿no? Entonces, tratemos de jugar con las sombras, por ejemplo, siempre y cuando tengamos ya bien completito el brief o la historia del partido, entonces comenzamos a experimentar, ¿no? Intentar barridos, por ejemplo, en el caso de los clavados, tienes la foto normal del clavadista bien tomada, bien detenida, pero después intentas un barrido, ¿no? Y eso le da otra perspectiva, otra visión, otra imagen a la cobertura. Entonces, la creatividad es muy importante y no tener miedo a intentarlo. Eso a mí me gusta mucho decírselo a los fotógrafos. No temas intentar, no temas proponer, porque eso es lo que hace la diferencia con las coberturas de Getty. Ahora, eventos como la llegada, por ejemplo, importantes como de la NASCAR o la Fórmula Uno al país y el próximo año que va a ser el Mundial del 2026, que colocan sin duda a México en el mapa global, ¿no? ¿Qué cambian la cobertura de ustedes cuando el país deja de ser la sede, por decirlo así, a ser el protagonista? Pues mira, no creo que cambie mucho en términos de preparación, Ajá. porque finalmente los eventos globales nos involucran a todos de alguna manera, ¿no? Dentro de la agencia. Lo que sí creo es que
va a aumentar la visión, no la visión, sino los ojos del mundo van a estar sobre México, por ejemplo. Entonces eso nos permite generar o crear una cobertura, pensar en una cobertura muy completa, en proponer nuevas ideas, proponer coberturas alternas a lo que va a ser el Mundial del Fútbol. Pero insisto, la preparación es la misma, o sea, toma mucho tiempo, meses previos para saber cómo vamos a hacer, a quiénes vamos a utilizar, cuáles son las ideas generales que vamos a tener con respecto a la cobertura del mundial, en este caso, por ejemplo, ¿no? Ahora, en una cobertura, pues todos llevamos la agenda de este deportista puede convertirse en algo histórico, ¿no? Desde la edición, ¿qué señales te permiten identificar precisamente que un atleta está ante un momento histórico, ¿no? Antes de que pues, el resultado lo confirme. Mira, tienes que estar bien informado siempre. Es algo que también me gusta mucho compartir con los editores de fotografía, que estemos siempre al pendiente de los datos que hay alrededor de un partido, de un evento, de una disciplina. Entonces, eso nos ayuda a estar un paso adelante, ¿no? Sucedió recién con el jugador que rompió el récord de Wayne Gretzky en la NHL. Nosotros sabíamos que era posible que en determinado partido ese récord se rompiera. Entonces, ¿qué hacemos? De inmediato ponemos el foco en ese juego, ¿no? En esa cobertura. Y bueno, también hay que estar preparados, viendo las disciplinas, siguiendo en la medida de lo posible los eventos en vivo. A mí algo que me gusta hacer muchísimo, aunque es muy complicado, por ejemplo, con el fútbol, porque tienes varios juegos al mismo tiempo, ¿no? Pero literalmente es tener las pantallas divididas e ir viendo qué está ocurriendo en cada partido, porque no sabes si en determinado momento alguien va a romper el récord de goles en la Bombonera, ¿no? Claro. O en un torneo corto, o si alguien va a romper el récord de los 100 metros libres. Entonces, toda esa información previa la debe de tener el editor en automático y para hacerlo pues tienes que prepararte previo a tu cobertura. Ahora, después de editar estas 10 imágenes, ¿qué crees que dirán estas fotografías dentro de 10, 20 años del deporte mexicano, de todo lo que ocurrió en el 2025? Pues mira, yo siempre creo, confío y espero que hablen sobre crecimiento en el deporte. Desafortunadamente, y es meternos mucho también en temas del desarrollo deportivo en México, ¿no? Pero si esperas que en retrospectiva un día digas, mira, este fue un momento importante porque ahí comenzó el desarrollo o el crecimiento de un deporte como el lanzamiento de bala, por ejemplo, que tuvimos plata este año, ¿no? O demostraba que México era o sigue siendo líder en los clavados. Em, que se vea el deporte mexicano como eso, como un deporte de calidad en el que tenemos atletas de talla mundial, pero también que se vea reflejado, porque muchas fotos son tomadas por fotógrafos mexicanos, que se pueda ver en retrospectiva y decir, ah, mira, esa escuela o ese grupo de fotógrafos mexicanos tenía muchísimo talento y que sea el parámetro para los que vienen en el futuro, ¿no? Ahora, mencionábamos un poquito lo del Mundial 2026, todo un gran reto para todos los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, del Sí. periodismo, ¿no? ¿Qué tan desafiante va a ser precisamente para ustedes cubrir este evento, tanto lo narrativo, lo visual y lo editorial? Mira, es un gran reto porque primero, aunque somos vecinos, son tres países grandísimos, ¿no? Basta con Estados Unidos. Entonces, me parece que en términos de logística, ese es el primer gran reto, que vamos a emplear a muchísima de nuestra fuerza entre fotógrafos, editores, editores de asignaciones, ¿no? Los editores que se encargan de recibir las fotos diariamente en la mesa, los que van a estar enfocados exclusivamente en las fotografías del mundial. En términos logísticos es un gran reto, pero Getty tiene toda la capacidad para llevarlo a cabo. Editorialmente, me parece también que va a ser muy importante poder mostrarle al mundo este mundial tan diferente, porque son un montón de Ujú. equipos,
porque son tres países involucrados y creo que también va a ser interesante poder mostrarle a pesar de los pocos partidos que nos van a tocar, mostrarle al mundo que México es el primer país con tres mundiales, ¿no? Y eso sin duda va a ser un reto bonito porque hay que mostrar eh, con calidad el trabajo que se ha puesto en este país para poder tener tres mundiales o este tercer mundial. Ahora, con todo este fenómeno de la inteligencia artificial, un gran reto sin duda para ustedes y para todos, eh, que está como sin duda, ¿no? Influyendo en lo que es la producción y el consumo de imágenes. De cara al Mundial 2026, ¿cómo competirle? ¿Cómo defenderse? ¿Cómo la fotografía periodística va a enfrentar, pues, a la generación de imágenes automatizadas? Sí, es un tema complejo, ¿sabes? Porque es verdad que la inteligencia ha evolucionado bastante en el último par de años, Ujú. pero creo que todo, insisto, viene del lado humano, la calidad humana, la capacidad y la honestidad. Getty Images tiene a un grupo de fotógrafos muy talentosos. Y la manera que vamos a competir es con eso, con nuestra fuerza, con la calidad y con esta idea de mostrar al mundo lo que verdaderamente está pasando, ¿no? Yo sé que con la inteligencia puedes lograr fotos maravillosas, pero finalmente no es algo que está saliendo del ojo, de la complejidad en el pensamiento de un fotógrafo, de un editor que decidió elegir un cuadro. Sí, nuestra mayor fuerza para competir será la calidad que tenemos, que sé que tenemos dentro de la agencia con nuestros fotógrafos y editores. Ya, finalmente para decir a la gente, invitar a la gente a que pues vea toda la galería. eh, ¿Qué recomendaciones le darías tú, por ejemplo, a las nuevas generaciones de fotógrafos que se quieren involucrar en este mundo y cómo competir contra la inteligencia artificial? Justo lo que te mencionaba, y es algo que de verdad, Edgar, pasa muy seguido y me preguntan frecuentemente los jóvenes fotógrafos, ¿qué hago? Muestra tu trabajo, no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo de preguntar, porque finalmente la fotografía es eso, prueba y error, es muchísima práctica. No tengan pena de ir a una pequeña liga si están interesados en los deportes, a una pequeña liga a tomar fotografías, a experimentar con las luces, a experimentar con sus líneas, y que que no tengan miedo a la tecnología. Eso también es fundamental, ¿eh? Que no tengan miedo a utilizar programas, pero que siempre tengan en mente que lo más importante en la fotografía editorial es tener lo que está pasando, sin ningún tipo de manipulación. No nos va a hacer mejores fotógrafos, ¿eh? Manipular nuestras fotos y alterar esa realidad, ¿no? Lo que nos va a hacer mejores es la práctica, la prueba y el error. Pues Alan, muchísimas gracias por estos minutos para el Universal Deportes y sin duda seguiremos ahí a Getty viendo el trabajo que nos trae día a día. Seguro, Edgar, les recomiendo muchísimo que entren al sitio y vean la elección que se hizo, las 100 fotos de deporte. Hay unas espectaculares, son buenísimas. Perfecto. Muchas gracias, Alan. Edgar, muchísimas gracias. Mantente informado con el Universal y suscríbete a nuestro canal.